Pónganse cómodos y les pido paciencia porque esta historia va a estar un poquito larga, pero vale la pena contarla desde el principio. Y lo puedo hacer no porque me lo hayan contado o lo haya leído. Esta historia la viví porque trabajaba precisamente aquí, en TC. El caso Filambanco es uno de los más emblemáticos del linchamiento mediático. Con esto no pretendo santificar a los señores Isaías. Pienso que cometieron muchos errores e incluso algunas irregularidades. Pero no son unos delincuentes como se los ha estigmatizado. Por eso es importante conocer la verdad completa. El fenómeno del Niño del año 1997 dejó pérdidas por cerca de 3.000 millones de dólares de esa época. Hoy serían alrededor de 8.000 millones de dólares, más de lo que se ha perdido en la pandemia. La crisis afectó principalmente a la costa ecuatoriana. Miles de hectáreas de banano quedaron sepultadas bajo el agua. Igual sucedió con la mayoría de las cosechas de casi todos los productos agrícolas costeños. Para colmo, en esa misma época también empezó la mancha blanca, que afectó severamente las exportaciones camaroneras. Para entonces, Filambanco era el banco más grande e importante del país. Y sus créditos estaban concentrados precisamente en estos sectores. ¿Qué sucedió? Los productores de banano y camarón empezaron a fallar en el pago de sus préstamos, al igual que el resto del sector agrícola. El banco entró en iliquidez, entonces acudió al Banco Central para que le dé la mano. El Central empezó a darle préstamos por los que Filambanco llegó a pagar hasta $1 millón diarios. Finalmente, a pesar de todos los esfuerzos y poseer un gran patrimonio, no pudo salir de su estado de iliquidez y Roberto Isaías tuvo que entregar con entereza el banco al Estado. ¿Qué ocurrió entonces? El Estado puso un buen administrador, se le otorgó más crédito y un año más tarde el banco pudo pagar todos sus préstamos, todos. Filambanco quedó saneado y sin deudas. Ningún cliente fue perjudicado. No como dice el reportaje, 700 y pico mil. Mentira. Ningún cliente quedó perjudicado. Muéstrenme uno. Y la recuperación era visible, tan visible, que hasta entregó utilidades. Entonces, como ya estaba bien, a los genios de la superintendencia de bancos se les ocurrió la estupidez o la perversidad de fusionar Filambanco con el quebrado y cerrado Banco La Previsora y pasarle todas las deudas. El administrador de ese entonces se opuso, por eso lo echaron. Y luego de le echaron mano al banco. Empezaron a usarlo para desaparecer misteriosamente deudas de la previsora y se las endosaban a los exaccionistas de Filambanco. Se dieron préstamos sin garantías suficientes, compraban certificados de gente influyente al 100% de su valor y hasta contrataron personal innecesario. Llegó el año 2001 y Filambanco empezó a tener problemas serios, como era de esperarse. En manos del Estado terminó quebrado, cerrando sus puertas y mientras tanto los Isaías eran investigados por la Fiscalía para saber si habían cometido alguna ilegalidad. Y la fiscal general los acusó de adulterar los balances del banco. Por su parte, las autoridades de la superintendencia que destrozaron el banco, para justificar su mal proceder, no encontraron mejor salida que culpar a los Isaías, cuando en realidad fueron estas autoridades las causantes de la quiebra.
Entonces vino la presión política y mediática de enemigos empresariales de los Isaías. Juntos lograron que en la Corte de Justicia se cambie el tipo de delito de adulteración de balance a peculado bancario, figura que no existía en esa época, pero la aplicaron de forma retroactiva, algo que en derecho penal es injustificable. A los Isaías no les quedó otra alternativa que huir del país, pero la estigmatización continuó hasta que en 2008 se incautaron todos sus bienes a través de un mandato constituyente que les impidió defenderse. La supuesta intención era venderlos y pagarle al Banco Central. El total de la incautación fue de alrededor de 800 millones de dólares. Casi todos esfumados, porque la mayoría de las empresas las quebraron. Entonces dijeron que la deuda era superior. ¿Cómo hicieron esa magia? Tomaron todas las deudas de la previsora y se las imputaron a los Isaías. Esta es la versión corta de la historia. Y para no aburrirlos, concluyo diciéndoles que los Isaías obtuvieron hace unos años una sentencia de las Naciones Unidas, no de una corte ecuatoriana, de las Naciones Unidas, que le ordena al Estado ecuatoriano devolverle todos sus bienes, porque su incautación fue ilegal. El Estado no lo ha hecho, porque el Estado no obedece. Y la mayoría de esos bienes, con excepción de algunos como TC, ya no existen o están quebrados o destruidos. Ahora la justicia ecuatoriana también se ha pronunciado en lo penal y después de más de 20 años dice que Roberto Isaías, William Isaías y 5 personas más son inocentes. Seguramente algunos aceptarán el fallo judicial, otros se quedarán con la estigmatización madurada durante 20 años y seguirán pensando que son delincuentes. Y aquellos que la causaron quizás salgan de sus sarcófagos a decir que los Isaías han comprado a los jueces y a las Naciones Unidas. Pero repito, a mí nadie me lo contó, yo lo viví. Hacemos una pausa y regresamos después de un momento.